Buenos días a todos nuevamente, muchas gracias por la puntualidad. Ya vamos a dar inicio a la capacitación del día de hoy. El tema a tratar son los fluidos para transmisiones automáticas y manuales, a cargo del ingeniero experto Daniel Lorenzana, que es el experto de la marca Wolf. Bienvenido, Daniel, muchísimas gracias por este espacio y por el día de hoy traernos todo tu conocimiento. Daniel, hola. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Muchas gracias, Vanessa. Con mucho gusto estoy aquí con ustedes compartiendo. Gracias, Daniel, por tu espacio y nada, vamos a dar inicio a la capacitación ya. Bienvenidos a todos, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues como ustedes notarán, el día de hoy vamos a compartir todo lo referente a los fluidos para transmisión automática y manuales. En este segmento quiero comentarles que vamos a tener la oportunidad de tener el siguiente contenido. Vamos a ver la definición de transmisión y sus tipos en el segmento número 1. Después vamos a comentar todo lo referente a cómo debe estar constituido un fluido de transmisión. Después vamos a ver todos los tipos de transmisión automática, o mejor dicho, los más comunes, los más identificables, tipos de transmisión y sus fluidos. Y vamos a estar viendo productos en cada uno de los segmentos para relacionarlo con la tecnología que estemos viendo en particular. Al final vamos a hacer un resumen y comentar algunas innovaciones de productos que están entrando. Y al final tendremos un breve espacio para preguntas y respuestas que hayan quedado en medio de la presentación. Sí se puede hacer preguntas en medio, simplemente les pido que sean muy relacionadas a lo que tenemos en la pantalla para no desviarnos de los temas y poder terminar a tiempo el contenido. De otra manera, bueno, pues tardaríamos demasiado. Pero, Daniel, qué pena te interrumpo un momento. sí, Sí, adelante. gracias por el tema de las preguntas y respuestas, las daremos al final, e igual las pueden ir escribiendo todos en la sección de Ah, preguntas y perfecto. respuestas que está en su pantalla. Exacto, aquí hay una opción donde van a poder escribirnos y conforme nos vayan preguntando, yo te voy interrumpiendo, Daniel, y vamos a respondiendo pues las preguntas sobre el tema que estés comentando. ¿Listo? Excelente, Vanessa, muchas gracias. Vale, Daniel, Para a ti. poder terminar el contenido. Bueno, pues vamos a dar inicio. Este, lo primero que tenemos que saber es que pues la transmisión es prácticamente uno de los órganos más importantes para el tren motriz, llámese tren motriz, todo aquello que hace que el movimiento del vehículo llegue a las ruedas. Y bueno, mencionar que existe una serie de fluidos que debemos tomar en cuenta aparte del de motor. Siempre va a estar la transmisión, pero también el diferencial, la dirección asistida, los líquidos de frenos, etcétera, etcétera. Cuando mencionamos la frase o el concepto de tren motriz, hacemos referencia a todo el conjunto de elementos que hace que se mueva el vehículo. Y dentro de este tren motriz debemos de considerar desde el motor, el clutch, la transmisión, los ejes, hasta las ruedas. Estos elementos, en su particularidad, pues obviamente tienen su función cada uno, y dentro de las funciones que tiene el elemento transmisión es dar un sentido a la velocidad del vehículo y controlar el giro que genera a partir de, el movimiento del cigüeñal en el motor. El clutch es el elemento intermedio que va a estar conectando y desconectando a estos dos elementos hasta producir el movimiento en las ruedas. Y es lo que prácticamente nos hace tener el control del vehículo en cuanto al giro que nosotros necesitamos para dar la velocidad
que necesitamos en el momento. En los vehículos existen diferentes configuraciones de tren motriz. Dentro de los más complicados, pues están los vehículos de servicio pesado, porque multiplican sus elementos y además son elementos más grandes en dimensiones, más pesados. Pero el ejemplo que tenemos en pantalla es uno de ellos, donde vemos que en la parte de atrás, pues no tiene solo un diferencial, sino tú cuenta con, en realidad, dos diferenciales y un transfer box unidos a la caja de transmisiones y que van a transmitir el movimiento, o mejor dicho, no solo transmitir, sino distribuir. Aquí ya son sistemas un poco más complejos, pero debemos de entender que para cada uno de estos dispositivos habrá un fluido que le dé servicio adecuado de acuerdo a las especificaciones. Y es precisamente ahí donde vamos a tener injerencia en este tema. Podemos ver muy fácilmente que cuando contamos con más de un eje, estamos hablando de el concepto de mandos finales, el concepto de ejes diferenciales, etcétera, etcétera. Y aquí podemos tener las dos configuraciones, ¿no? Transmisiones manuales unidas a todo el tren motriz o transmisiones automáticas. Antes de entrar en detalles, es necesario que observemos la configuración de la tracción. Esto desde los vehículos ligeros es súper importante tenerlo en mente, porque no solo tenemos una configuración, sino que hay 4 diferentes configuraciones de tracción para sostener o para generar el movimiento a través de la transmisión. Está donde tenemos una tracción delantera, en donde vamos a hacer que prácticamente el movimiento se genere en las ruedas delanteras y a partir de ahí el eje delantero jale prácticamente el vehículo. Luego tenemos la tracción trasera, donde el movimiento se genera en la parte delantera del vehículo y a través de un eje se distribuye hacia el diferencial de las ruedas traseras con el eje trasero, que es el segundo elemento que tenemos en la pantalla. También después tenemos la opción de tener tracción delantera con configuración transversal en el motor. Esto es muy eficiente, es lo que más ahorra espacio. Por eso ustedes ven que este tipo de configuraciones las van a tener en vehículos compactos. Prácticamente todo va, tanto diferencial como transmisión, van montados con el motor en el eje delantero, y esto genera pues un ahorro de espacio bastante eficiente. Y finalmente tenemos aquellos vehículos que tienen tracción en las 4 ruedas, que aquí ya juntamos varios elementos. Vamos a tener la transmisión, puede estar en la parte delantera, junto con diferencial delantero, un eje que va a unir, que va a transmitir todo el movimiento, pero derivado de la transmisión vamos a tener un transfer box, una caja de transferencia, que es precisamente la que distribuye el movimiento entre los dos ejes delanteros y traseros. Habrá en este caso ya dos diferenciales. Entonces, de esto va a depender cuántos tipos de fluidos vamos a necesitar en nuestra configuración de tren motriz. Obviamente, los vehículos de tracción en 4 ruedas son los más exigentes y los que llevan mayor cantidad de fluidos por la cantidad de dispositivos que requieren para generar el movimiento diferenciado. El impacto que tiene eh, el lubricante de la transmisión sobre el costo total. Fíjense que
por cada 100 euros de combustible, solo 23 de ellos son los que mueven el vehículo. Esto, si lo vemos en energía y en porcentaje, pudiéramos decir que de 100% de la energía que entra y que acciona el movimiento, se desperdicia aproximadamente el 77% y solo se aprovecha el 23% o se traduce en movimiento, ¿no? El resto va a ser desperdiciado en calor y en fricción. Esto es un dato súper importante porque nos dice qué tan eficiente es un sistema y vemos que hay muchas maneras de mejorar este tipo de situaciones. Son áreas de oportunidades. Es por eso que la tecnología de las nuevas transmisiones ha estado implementando todo tipo de dispositivos para hacer más eficiente este movimiento generado por motor transmisión. ¿Cuál es el propósito de una transmisión? Eso es un tema inicial importante. El principal propósito es transferir la potencia del motor a las ruedas, permitiendo transmitir diferentes cantidades de torque para diferentes condiciones de manejo. Y esto se traduce a que alta cantidad de torque se necesita para el arranque del vehículo o cuando es remolcado, y bajas cantidades de torque son necesarias para la marcha en carretera. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que el momento en el que necesitamos mayor cantidad de esfuerzo para iniciar el movimiento, evidentemente es en el arranque. En el arranque es donde las primeras velocidades que tenga la transmisión van a generar un mayor torque. Ya cuando el vehículo está en movimiento y ustedes, todos los que manejan, pueden sentirlo, el esfuerzo que hace la transmisión disminuye porque ya solo se encarga de mantener y aumentar. Entonces, el movimiento inicial es el más importante en cuanto al esfuerzo que hace una transmisión. Esto hay que verlo siempre en términos de la energía que se gasta en ese momento. Desacopla el motor de las ruedas, o sea, retomando a que estamos viendo el propósito de la transmisión. Hablamos de que conecta y desconecta motor de las ruedas para permitir que el vehículo funcione a ralentí mientras no se mueve. Para todos aquellos que desconocen el término ralentí, ralentí es cuando el vehículo está encendido, pero no está en movimiento, ni se está acelerando, ni nada. Solo está el motor encendido. En ese momento, el motor está desconectado de la transmisión. Seguramente el vehículo está en posición neutral, entonces en esa posición neutral, tanto en vehículos de transmisión manual como automática, sencillamente el motor está desconectado de la transmisión. Relaciona la velocidad del motor con la velocidad deseada del vehículo. El motor tiene un pequeño rango de operación eficiente. Permite un rango estrecho de velocidades del motor y un amplio rango de velocidades de salida. Esto es que, a simples palabras, podemos nosotros controlar esos rangos de operación a conveniencia y hacer que el vehículo de esta manera se mueva. Tipos de transmisiones. Cuando nos pregunten qué tipos de transmisiones existen, la primera clasificación es transmisión automática, ¿no? Que es la más común. Aquí estamos hablando de, primero, la más común es transmisión manual. Es una serie de engranes, un juego
que se va a acoplar dependiendo la posición que nosotros generemos de los sincronizadores. Y después va a ser la transmisión automática escalonada, son las más comunes, pero hablando de transmisiones automáticas, hay muchas variantes, ¿no? Por ejemplo, la CVT, que es la transmisión continuamente variable, que que no tiene ya tantos elementos de engranes, por eso es diferente en cuanto a fluidos. Recuerden que aquí estamos concentrándonos en los fluidos para la transmisión, ¿no? Entonces, algo que tenemos que tomar en cuenta es la arquitectura y los componentes de las transmisiones, mientras en una transmisión manual tradicional está llena de engranes y de hecho son juegos de engranes, acoples de engranes los que hacen que funcione. En una transmisión automática escalonada también hay engranes planetarios, etcétera, etcétera. En una transmisión CVT lo que tenemos son poleas de diámetro variable y correas que vamos a ver un poquito más adelante. También están las ya famosas transmisiones de doble clutch que han tomado mucha importancia por su inclusión en los vehículos deportivos y en la mayoría de los europeos. Entonces es una transmisión que aparte de eficiente es también muy práctica y ahorradora de combustible. Por eso ha tenido cierta cantidad de éxito. Tiene muchos problemas de mantenimiento, pero es por desconocimiento general, y ahí es donde podemos aportar ciertos tips para auxiliar a nuestros clientes y promover este tipo de productos. También existen las transmisiones manuales automatizadas, que esto también de alguna manera se clasifica como automática. ¿Por qué razón? Bueno, porque no hay que hacer los cambios manuales. Se trata de una transmisión manual equipada con un sistema robótico que actúa los cambios automáticamente, si así se requiere. Y está al final, en las últimas generaciones, con vehículos eléctricos, la transmisión eléctrica variable, que esto es muy, muy parecido a lo que encontramos en una transmisión CVT, pero aplicado en vehículos eléctricos. Recordando pues que los vehículos eléctricos pues tienen una ventaja en cuanto al control de la potencia, porque variando exactamente en la potencia de esos motores, muchas veces ni siquiera se necesita gran trabajo de la transmisión. Entonces tienen esa ventaja. Y también tenemos otra especie dentro de los eléctricos que es los reductores o transmisión reductora. Esto simplemente es un control de velocidad para esa potencia que estábamos mencionando. Es bien importante mencionar que a partir de la arquitectura de cada una de estos tipos de transmisión, vamos a encontrar un fluido específico. Y en la mayoría de las transmisiones automáticas normales, que a partir de este momento vamos a llamar transmisión automática escalonada, pues tenemos diferentes ATFs, entendiéndose como Automatic Transmission Fluid. Cuando hablemos de un ATF, así es como lo distinguimos, incluso desde la botella vamos a encontrar esas iniciales, y eso nos va a decir que es un fluido para transmisión automática de arquitectura tradicional, o como nosotros le llamamos, transmisión automática escalonada. Otro tipo de fluido de transmisión es los fluidos de transmisión de poder, o PTF, Power Transmission Fluid. Estos Power Transmission Fluids van a dar servicio a las transmisiones automáticas, pero incluyendo todos los tipos de transmisiones, incluyendo incluso la transmisión automática escalonada, la de doble clutch,
y la CVT. Un dato muy importante antes de continuar con la parte técnica es esta estadística global donde hay una tendencia clara a optar por las transmisiones automáticas. En el pasado se decía que las transmisiones automáticas eran lentas, eran bastante, ¿cómo se llama? Eran bastante propensas al consumo excesivo de combustible, etcétera, etcétera. Pero conforme han pasado las generaciones de las transmisiones, se han hecho cada vez más eficientes y esto ha hecho que la gente cada vez prefiera un mayor número de transmisiones automáticas en relación a lo que antes prefería ser manual. Entonces está interesante. ¿Esto qué nos lleva? Que se fabriquen más vehículos de transmisión automática y evidentemente en el aftermarket nos lleva a conocer y tener más servicios de este tipo de fluidos de transmisión. Es súper importante, ¿no? Hay ciertos mitos y ciertas verdades en el servicio de los fluidos de transmisión automática. Fíjense que se habla mucho ahí de que el manual de muchos vehículos te indica que el fluido no necesita servicio o es intervalo de por vida, es decir, que nunca tienes que cambiar el aceite. Déjenme decirle que sí es cierto este tipo de servicio en algunas transmisiones automáticas de doble clutch o de arquitectura del fabricante ZF principalmente, donde solamente piden vigilar el nivel, pero déjenme aclararles que esto solamente puede hacerse en condiciones de uso ideales, donde el vehículo estará funcionando con un límite de velocidad establecido, con calles 100% asfaltadas, un control realmente estricto de su operación. En ese sentido, sí podemos considerar que el vehículo va a pasar gran tiempo de su vida sin necesitar un servicio de cambio de aceite o rellenado de fluido de transmisión. Sin embargo, ajustándonos a nuestra realidad en América Latina, es poco probable que esto pueda darse. Entonces, para esos casos, la opción es siempre cambiar el aceite entre los 80 y los 120,000 kilómetros si el vehículo está en una situación más complicada de operación o no con condiciones ideales de asfaltado, que hay muchos topes, hay mucha humedad, mucha agua, arena, etcétera, etcétera, ¿no? Insisto, sí existen, sí lo mencionan, no es un mito, eh, que se pueda dar un solo servicio o un servicio para la transmisión o que no necesite mantenimiento. Muchos dicen libre de mantenimiento. Sin embargo, repito, ajustándonos a la realidad del uso en los caminos de Latinoamérica, podemos hacer un ajuste y cambiar el fluido entre los 80 y 120,000 kilómetros, dependiendo cómo se muestre el vehículo, en qué condiciones, ¿no? Para los DST o doble clutch es súper importante verificar el estado a los 60,000 kilómetros, porque en esta zona, debido a las exigencias, los topes, todo tipo de obstáculos que se tienen bachados
agujeros enormes en el asfalto, pues cuando se revisa a los 60,000 kilómetros este tipo de fluido, una de dos, o ya está muy fatigado o ya necesita rellenarse su nivel antes de los 60,000 kilómetros. Entonces, muy listos con eso para los que dan servicio a especialistas en cajas de transmisión. Recomendarles, bueno, sí que mencionarles esto del libre del mantenimiento ajustado a nuestras zonas. Bueno, vamos a ver de qué se trata con los fluidos de transmisión manual. Es bien sabido que en las transmisiones manuales tienen ciertos elementos. Lo que vamos a ver aquí es un juego de engranes donde te encontramos engranajes rectos, engranajes helicoidales, sincronizadores, ejes, etcétera, etcétera. Este tipo de transmisión requiere una aditivación en el fluido cargado con aditivación extrema presión. Estos aditivos tienen que estar muy bien balanceados debido a que la constitución de los elementos de la caja nos marca el grado de servicio que nosotros necesitamos en el fluido. En algunas diapositivas vamos a ver esta clasificación. Es muy fácil identificar las transmisiones manuales por los elementos en los pedales, los engranajes de la transmisión y cómo se manifiesta en la palanca de cambios o el sticker de una cierta manera muy característica. Cuando vemos el esquema de una transmisión manual muy simple, no tiene mayor complejidad. Se trata de una serie de engranajes y hay un dispositivo que va a sincronizar los juegos dependiendo la velocidad y la palanca de posición que nosotros necesitemos. Entonces, los sincronizadores hacen toda la falla y el clutch es el que conecta y desconecta la salida del motor. Entonces, de esa manera se transmite el movimiento de una manera muy sencilla. Algo que se tiene que tomar en cuenta es que la mayoría de estos engranes son helicoidales. ¿Cómo son los engranes helicoidales? Son de una manera inclinada, tienen un ángulo de inclinación sobre el costado del engrane. Esto hace que cuando se acoplen gradualmente y esto genera un menor esfuerzo y también genera que un menor desgaste en la pieza y un acoplamiento más silencioso. Es por eso que están hechos de esta forma. El engrane, teniendo esta forma, se reduce su desgaste y se aumenta su periodo de vida y se reduce su afilamiento. Esto nos va a permitir un control de marcha y un confort de marcha mejor. Algo a destacar es que en algunas transmisiones deportivas, para que el movimiento se genere más directamente, usan engranajes rectos y esto produce un ruido enorme, que es el que escuchamos en las pistas de vehículos de carreras. Aquí podemos ver más claramente de qué se trata con los sincronizadores, pero lo importante es que consideremos también el tipo de materiales del que esté hecho la transmisión. Fíjense que la desventaja de los sincronizadores es que tiene algunos metales blandos. Los metales blandos son afectados en su mayoría por el aditivo extrema presión, y entonces tenemos que balancearlo muy bien para no dañarlos. Es ahí donde entran pues la composición del fluido. Es súper importante tener en cuenta que en un fluido de transmisión vamos a contar con un 80 a un 95% de base y un 5 a un 20%
de aditivos más un modificador de viscosidad que va a ser entre un 2 y un 30% del constituyente de la base. ¿Qué aditivos tenemos en un fluido de transmisión? Bueno, pues tenemos antiespumante, inhibidor de la corrosión, antidesgaste, inhibidor de la oxidación, sellador, modificador de la fricción, detergentes y dispersantes. Todos estos en conjunto me van a dar un balance de funciones elementales que yo necesito para cuidar los elementos de la transmisión en particular. No todos los aceites son iguales y tienen la misma constitución. ¿De qué va a depender esto? De la arquitectura, principalmente de la transmisión. Cuando hablo de la arquitectura es cómo está constituida la transmisión y de qué materiales está constituida, ¿no? Las dos partes son fundamentales. Para casarlo y relacionarlo con las normas de servicio para aceites de transmisión, están las normas API-GL, API del American Petroleum Institute y GL de Gear Lubricant o lubricante de engranajes, donde existen diferentes niveles de servicio, desde GL1, pasando por GL2, GL3, GL4, GL5 hasta GL6. Y estos niveles de servicio me van a determinar el uso del fluido, pero más allá, cuidando los elementos que tenga la transmisión. Les puedo decir que los fluidos vigentes son aquellos que están subrayados, el nivel 1, el nivel 4, el nivel 5, perdón, son los que ahora están vigentes. ¿Y qué cambia entre ellos? Bueno, cambia la aditivación totalmente dirigida a los elementos de la transmisión. GL1, por ejemplo, no tiene carga de antifriccionantes, perdón, antifriccionantes extrema presión, y esto lo hace compatible con muchos metales blandos. Disculpa. Esto va dirigido pues a las transmisiones antiguas. GL4 tiene una carga moderada de estos aditivos y GL5 una carga agresiva. Por lo tanto, vamos a utilizar GL4 en las transmisiones con sincronizador y GL5 en los diferenciales. Es importante el comentario aquí. Saber que cuanto mayor sea el número GL, mayor presión puede soportar el fluido sin que se produzca contacto metal con metal entre los componentes de la transmisión. Es decir, el GL5 dentro de los niveles de servicio vigentes será el que mayor presión aguante en este tipo de fluidos. Y lo vamos a preferir en todas esas transmisiones que tengan una responsabilidad mayor, como en las transmisiones de servicio pesado, por ejemplo, o en los vehículos de tracción en las 4 ruedas con transmisión manual y la serie de diferenciales, ¿no? Hay una amplia gama de transmisión manual y las especificaciones nos las da el Instituto Americano del Petróleo o el API que mencionamos, desde GL1 hasta GL5, tanto para autos de pasajeros como para servicio pesado en la gama. Y los fluidos de transmisión también tienen su propia escala de viscosidades. Una de las características con las cuales podemos distinguir un fluido de transmisión manual o diferencial con uno de transmisión automática será precisamente
que los fluidos de transmisión manual van a tener en su etiqueta una viscosidad en particular. Pero la escala de viscosidad no es la misma que la escala de motores, es otra diferente. Aquí estaremos hablando del SAE J306. ¿Y qué es el SAE J306? Es la norma que vigila el comportamiento de los aceites para engranajes, transmisión o diferencial. Y la nomenclatura es muy similar a la que tenemos en la norma SAE J306 para auto. ¿Qué va a cambiar? Bueno, los números. ¿Por qué los números? Nos van a indicar cuando son más grandes, nos va a decir que es un fluido para transmisión. Cuando son más pequeños, nos va a decir que es un fluido para motor. Eso lo hicieron para distinguir uno de otro y que no nos vayamos a confundir con un aceite de motor aplicándolo para transmisión. La viscosidad no es que sea más grande que los aceites para motor. De hecho, son muy similares. Lo que va a cambiar es la nomenclatura y la numeración. Pero ciertamente aquí encontramos combinaciones de este tipo. 70W80, 75W85, 75W90, 75W80, 75W140, 80W90, etcétera, etcétera. Debemos de recordar que el número a la izquierda de su pantalla junto con la W representa el comportamiento de la viscosidad del fluido de transmisión manual en frío, es decir, a la hora de arranque del equipo, y el grado de viscosidad en rojo después de la W nos va a decir los comportamientos o rangos de viscosidad que va a tener el lubricante en caliente. Y dependiendo lo que diga la etiqueta, va a tener ciertos rangos específicos de operación, tanto en temperaturas de ambiente frío o en el arranque, cuando nada calienta el fluido de transmisión, como en su comportamiento ya cuando el fluido está en movimiento dentro de la misma transmisión. Aquí podemos ver una tabla con todas las clasificaciones. Es importante mencionar que en las transmisiones manuales también hay monogrados y multigrados. Si ustedes llegan a ver, por ejemplo, un 75W solito, eso será un monogrado en frío. Si lo llegan a ver 75W acompañado de un 90 al final, eso se llama multigrado. Si ustedes ven un aceite que diga SAE 90, bueno, eso será un monogrado en caliente, ¿no? Porque está usando la escala de viscosidades en caliente. Pero si lo ven combinado, bueno, va a ser un multigrado con los dos comportamientos, tanto en frío como en caliente. ¿Correcto? Aquí está resumida la situación de las normativas API para engranajes, descrito como American Petroleum Institute, donde GL quiere decir Gear Lubricant o lubricante de engranaje, y las prestaciones nos las da en función a la capacidad de protección a los engranajes y la severidad del movimiento. Niveles subrayados están en vigor como GL1, GL4, GL5. Recordando que GL4 y GL5 lo que los distingue es el nivel de aditivación, extrema presión y modificadores de la fricción. Estos son los que son a base de zinc, y en el caso de GL4 será más tenue o moderado esa aditivación para cuidar los sincronizadores de las transmisiones.
siempre poniendo atención a esto, altos niveles de servicio pueden ser inapropiados o agresivos en aplicaciones con metales sensibles o metales amarillos. ¿Cómo es esto? Bueno, cuando se fabrican los aceites, los antifriccionantes y extrema presión, es una combinación de aditivación a base de zinc. El zinc es muy propenso a desintegrar dañar los metales blandos. ¿Cuáles son los metales blandos? Cobre, bronce, plata, oro. Todos estos metales blandos reaccionan de mala manera con el zinc y es lo que se trata de evitar. Cuando existen este tipo de elementos, esa aditivación estará muy moderada, balanceada, para que no cause daños. En elementos como los diferenciales, donde no tenemos ese tipo de componentes, puede estar presente una carga más agresiva de este tipo de antifriccionantes de extrema presión. Y es por eso que los GL5 siempre serán más propensos a proteger los diferenciales. Habrá fluidos que tendrán las dos clasificaciones. Bueno, en ese caso está muy bien balanceada la fórmula y utilizará aditivaciones alternativas a las de zinc probablemente para no saturar de este componente y no dañar transmisiones con sincronización. Así que bueno, también es posible y sí existe dentro del portafolio y del mercado. ¿Correcto? Y bueno, ¿qué productos podemos hacer referencia cuando hablamos de transmisiones manuales y diferenciales? Desde la línea de Official Tech de Wolf, tenemos una serie de opciones muy impactantes, donde si ustedes verifican la descripción y la hoja técnica del producto, se darán cuenta de que ya existen niveles de servicio postrados con marca y número de parte dentro de las hojas técnicas de estos fluidos. Esto quiero decirles que es muy poco frecuente que ocurra con los fluidos de transmisión manual. Es un plus que tiene la marca para ofrecer a sus usuarios. Normalmente un aceite de transmisión manual, lo único que te indica en su etiqueta y en su hoja técnica es el API y el SAE. Y párale de contar. Todos nuestros productos en el portafolio están configurados de tal manera que cumplan un gran número de especificaciones y tengan un nivel de servicio muy amplio. Tanto así que sean tan específicos como este Official Tech 75W80 ZF. Su nombre mismo nos lo indica. Está hecho para funcionar en transmisiones del fabricante de transmisiones ZF. Y son compatibles, bueno, con todos los armadores que están mencionados ahí, como DAF, Eaton, Iveco, MAN, Mercedes-Benz, Volvo y Renault, ¿no? Que utilizan también a su vez ese tipo de transmisiones. Al igual que su contraparte, el Official Tech 75W80, tiene una viscosidad muy adecuada para funcionar en cajas de cambio con arquitectura europea, como por ejemplo BMW, Opel, Volvo, Volkswagen, en sus vehículos de transmisión manual. Luego tenemos en el escalón de abajo el Extend-Tech, que el Extend-Tech es una tecnología muy balanceada para criterio. ¿Por qué? Porque nos da exactamente lo que necesitamos de un fluido de transmisiones, que sea compatible con uso muy rudo, que podamos usarlo en vehículos de trabajo y que dé la constitución correcta para funcionar
con las diferentes arquitecturas de transmisión. En este caso vemos que un fluido como este 75W90 GL5 está balanceado incluso para dar servicio a transmisiones con una presión extrema y también evitar todo tipo de corrosión en las aleaciones de cobre. Aunque es un GL5, en este caso la tecnología de la base de Wolf junto con la carga de aditivos balanceada me permite que funcione de una manera adecuada en las transmisiones con sincronizadores de diferentes materiales. Y lo podemos tener incluso en su contraparte equipado con la aditivación correcta para dar servicio a aplicaciones con diferencial de deslizamiento limitado. Cuando ustedes vean en el nombre del producto las letras LS, se refiere a que viene aditivado con los elementos para dar servicio a diferenciales con deslizamiento limitado. Esto es normalmente vehículos de doble clutch que tienen un dispositivo en los ejes cerca de las ruedas que funciona tal cual como un clutch extendido del diferencial que le ayuda a mantener el control del deslizamiento de las ruedas. Entonces, normalmente, insisto, está presente en vehículos de doble tracción, pero también en vehículos con tracción en 4 ruedas deportivos, ya que permite tener un perfecto control en el giro de la rueda cuando se requiere. Y en esta viscosidad no es la única, también existe en la 80-90, que es una viscosidad un poco más robusta. Esta viscosidad la van a encontrar en vehículos ya con responsabilidades un poco mayores, ¿no? Como vehículos de campo traviesa, como vehículos pesados, que requieran una mayor protección de sus elementos. Fíjense que en el caso de estos Extendtech también tienen un buen número de especificaciones, aparte de las tradicionales del API GL5, nos da protección incluyendo niveles de servicio de MAN, de ML, ZF, que son el último de ellos, fabricante de cajas de transmisión. Y los que tienen viscosidad más amplia, definitivamente van a estar dirigidos a los diferenciales. Esto lo podemos constatar, obviamente siempre con el manual del usuario, pero cuando vemos fluidos como de este tipo que tenemos en pantalla, 75W140, GL5, pues nos está diciendo dos cosas súper importantes. La alta viscosidad en caliente nos está denotando una fortaleza para la protección de engranajes que están expuestos a una alta presión, y el GL5 nos lo comprueba. Es decir, vamos a estar seguros que una formulación de estas, que son de tecnología ya más robusta, va a estar protegido no solo por la base y la viscosidad, el grado de viscosidad alto, sino que también su carga de aditivación es mucho más agresiva. Y aquí tenemos los niveles de servicio que nos puede dar este tipo de fluido. Fíjense mucho en la constancia del fabricante ZF en todos los tipos de fluidos. Un fabricante que sí tiene sus especificaciones bien claras y que es relativamente fácil seguir qué es lo que se necesita con este tipo de especificaciones. Bueno, dejamos ahí algunos de los fluidos de transmisión manual para pasar rápidamente a los fluidos de transmisión automática. Aquí estamos hablando de que los elementos son de alguna manera similares, fáciles de distinguir. Vamos a tener la falta de un pedal de clutch en este tipo de vehículos,
La transmisión automática va acoplada con un dispositivo que es el que va a desconectar el motor de la transmisión, un diferenciador de par, y el dispositivo va a ser un juego de engranes planetarios como el que vemos aquí en la pantalla, pero con un convertidor de torque que es el que acopla precisamente para transferir la potencia del motor, ¿no? ¿Qué pasa con el mercado de este tipo de transmisiones? Son las más comunes de las transmisiones automáticas todavía en el mercado. ¿Cuáles son cómo distinguimos las especificaciones de estos? Bueno, vamos a distinguirlas porque tienen una peculiaridad. Son las más mencionadas en los fluidos de transmisión automática, en los ATF. Por ejemplo, de fabricantes estadounidenses o americanos, General Motors nos da el Dexron, que es su fluido de transmisión con cierto tipo de características. Ford nos da el Mercon y Chrysler nos da el Chrysler ATF, más 1, más 2, más 3, más 4. En cuanto a fabricantes europeos, existen más que nada por fabricantes, como por ejemplo Mercedes-Benz, MAN, y ZF es un fabricante directo de cajas de transmisión súper importante. Entonces, también va a estar mencionado. Muy peculiar que en las transmisiones, aunque los vehículos sean armados por su propia marca, realmente se hace referencia a el tipo de transmisión por fabricante. Entonces, es muy común encontrar las normas de ZF en los mismos manuales de los usuarios y mantenimiento de diferentes marcas de vehículos. Uno de los más destacados ahora es el Official Tech ATF D6. Este fluido debe su nombre a que es un Dexron 6 de la última generación. Recordando el cuadro que acabamos de ver, donde Dexron pertenece a la clasificación de fluidos de General Motors. Para transmisión, este tipo de fluido es un lubricante totalmente sintético que se va a ajustar a las normas más exigentes del mercado para este tipo de transmisiones, acompañando con un Mercedes-Benz 236.41 y una caja de fabricante Voith, una especificación, perdón, Voith H55.63, pero el perfil del producto es compatible también con algunos otros fluidos americanos, ¿no? Como por ejemplo, está diseñado como un fluido de baja viscosidad, un fluido de transmisión de baja viscosidad, y también se ajusta de alguna manera a el perfil que tiene un Mercon LB Low Viscosity. En específico, vamos a ver ese tipo de especificación en este que sigue, que es un Ecotec Multivehicle ATF Fuel Economy, de ahí viene la FE, y tiene un número más extenso, un campo más amplio de aplicaciones, pero yo siempre voy a buscar aplicaciones estándar, por ejemplo, las que les acabo de decir de Ford, como por ejemplo Ford Mercon LB y SP. LB de Low Viscosity y General Motors Dexron 6. Es un perfil muy parecido al anterior, pero que tiene un mayor rango de operación en cuanto a fabricantes y marcas de servicio, incluyendo la Volkswagen. Mira, por ejemplo, este tipo de fluido da servicio a las transmisiones Tiptronic del fabricante Volkswagen, que están incluidas pues en gran número de vehículos de este tipo de fabricante. Entre otros, como por ejemplo vehículos Mazda,
algunos Mercedes-Benz, Hyundai, etcétera. No confundir, porque muchos de estos fabricantes también utilizan otro tipo de transmisión, que es la transmisión CVT. Pero para cuando tenemos transmisión CVT, ahí necesitamos un fluido diferente, ya que no vamos a contar con la misma cantidad de engranajes. De esta misma arquitectura, pero de generaciones más antiguas, tenemos el Vitaltech ATF Dexron 3. Esta es la primera generación, una de las primeras generaciones de Dexron, pero que tiene aplicación todavía en muchos de los vehículos seminuevos, principalmente aquellos de generación 2008 y anteriores, que sean americanos, japoneses, y en europeos hasta 2000, 2005 todavía funcionaba con este tipo de fluido. A partir de eso, la evolución de que tiene mayor cantidad de aplicaciones, porque suma los tres grandes, como por ejemplo Dexron 3, que está incluido en el Vitaltech Multivehicle ATF, Mercom 5 y ATF más 3 más 4, más otros cuantos como Nissan Matic K y Honda ATF Z1, SP3 de Hyundai y Toyota Type T, van a estar incluidos en este fluido de transmisión automática. Durante muchos años ha sido uno de los más vendidos por el gran número de aplicaciones que tiene, pero su bondad está en que ha sido reformulado y es un lubricante totalmente sintético que se va a adaptar a un número muy grande de transmisiones. Repito, este es un perfil Dexron 3, Mercon 5 y ATF más 3 más 4. Vámonos con aquellos fluidos de transmisión de doble clutch. ¿Qué le pedimos a un fluido de transmisión de doble clutch? Le vamos a pedir una más elevada capacidad de torque, creciente manufactura base, aumento en la eficiencia de combustible, reducción de tamaño y peso, y teniendo en cuenta esas características se configura el aceite. Es un fluido que tiene que dar servicio a un dispositivo que combina elementos de las dos transmisiones, tanto manual y automática. Haciendo una descripción simple de una transmisión de doble clutch, simplemente es una transmisión manual con dos clutch y una caja mecatrónica que es la que va a actuar y es el cerebro de la transmisión. Entonces, la bondad de este tipo de transmisión es que estando acoplados las velocidades primera, tercera, quinta de un lado y reversa, y del otro lado segunda, cuarta y sexta en el otro clutch, van a estar interactuando entre los cambios y esto va a permitir que entre primera y segunda exista un espacio de cero bajada de potencia entre el cambio y un tiempo de 1 milisegundo. Esto para que se pueda entender qué tan rápido es el cambio en este tipo de transmisiones. El cambio ocurre en una centésima parte de lo que dura el parpadeo de un ojo. Imagínense eso, ¿no? Entonces, es una transmisión que, como no te permite perder potencia entre el cambio, es muy eficiente y de esa manera ahorra combustible. Esta transmisión normalmente la equipan vehículos que tienen el motor potenciado por turbo y les sirve para dar unas prestaciones muy buenas en general y en conjunto con el equipo, ¿no? El mercado de este tipo de transmisiones actualmente pues atrae gran interés principalmente en vehículos europeos, aunque también lo llegamos a encontrar en algunos vehículos americanos que sean deportivos o de altas prestaciones. En cuanto a su manufactura, la primera transmisión comercial
que vimos de doble clutch fue presentada por Volkswagen con su nombre DSG. Y la DSG tiene la peculiaridad de que siendo una transmisión con la necesidad tanto de cuidar engranajes rectos, helicoidales, el aceite convivir con circuitos electrónicos y además requerir de la hidráulica, es un fluido que tiene ciertas características muy especiales y es de baja viscosidad, ¿no? Entonces, no se le puede poner, a pesar de que la arquitectura de la transmisión es manual, no se recomienda poner un fluido de transmisión manual normal. Se requiere uno de estos fluidos que ya es reológico, que ya absorbe cierta cantidad de residuos, humedad, que soporta altas temperaturas y que va a funcionar perfecto con este tipo de transmisiones. Aquí tenemos un esquema de cómo funciona la transmisión DCT, pero bueno, pues lo podemos traducir de la manera simple de la entrada de la entrada 1 y la entrada 2 de velocidades junto con la reversa y la sincronización entre cada una de esas. Y esto nos va a permitir tener un número mayor de velocidades que den movimiento eficiente, rápido al vehículo. ¿Cómo distinguimos cuando tenemos una transmisión de doble clutch? Bueno, desafortunadamente los diferentes fabricantes en el mundo le han puesto diferentes nombres. Un ejemplo, el grupo Bach, que es prácticamente uno de los creadores de este tipo de transmisión, que impulsaron e implementaron su tecnología en los autos, tiene dos diferentes nombres para esta transmisión. A sus líneas de Volkswagen y Seat les puso el DSG Fluid o fluido DSG. Y en Audi le puso a la transmisión S-Tronic. Entonces, cuando vemos esos signos en la palanca con esos nombres, estamos seguros de que dentro va a tener una transmisión de doble clutch. Pero no son los únicos. Por ejemplo, Ford y Porsche también hicieron su propia tecnología de doble clutch y Porsche la llamó PDK, como dice aquí en el pomo de la palanca. Ford en algunos vehículos deportivos donde ha implementado las medidas de achicamiento del motor, usa este Power Shift, esta transmisión Power Shift, que tiene un cambio muy peculiar, pero también trae paletillas detrás del volante. Eso también es muy bueno. Y bueno, lo que se tiene que saber acerca del doble clutch es que existe doble clutch húmedo y doble clutch seco, donde en el fluido en húmedo simplemente pues el aceite, el elemento está sumergido en el aceite y de esa manera lubrica perfectamente. En el seco, los engranes no están lubricados de la transmisión. Y este tipo de dinámica requiere que necesite otro tipo de fluido, ¿no? Como el Central Hydraulic en transmisión DST, con un, en las transmisiones de DSG, con con embrague húmedo y seco, vamos a necesitar un fluido especial como el Central Hydraulic Fluid, les decía, el cual va a actuar en la caja mecatrónica y va a permitir el movimiento y funcionamiento. En ese caso, los otros elementos irán sin aceite y ahí es donde tenemos las dos variantes de este tipo de arquitectura. Una llevará más fluidos que otro,
pero las dos llevarán el fluido DST, ¿no? En el clutch seco es más simple, se usa solo un aceite de engranajes, que es el DST, y la pérdida del calor y la fricción es su desventaja, son menos manejables y la limitación de torque llega hasta los 250 newton por metro. Su contraparte con un clutch húmedo, tenemos mayor capacidad de torque, fricción mejorada y mayor controlabilidad y dispersión del calor, cambios más rápidos y precisos, y requiere un fluido especial de ST, ¿no? Que en este caso los intervalos de cambio van a los 40,000 kilómetros por el costo, y aquí es donde hablamos del Central Hydraulic Fluid. Este es el fluido para transmisiones de doble clutch, se llama Ecotec DSG Fluid. Aplica para todo tipo de transmisiones, tanto secas como húmedas, en compañía de algunos otros fluidos, en el caso ya mencionado, pero su nombre está realmente debido a que cumple con las especificaciones de Grupo Bach, pero no es la única caja de doble clutch a la que da servicio. Nótese que en su hoja técnica va a mencionar nombres como Ferrari, BMW, Mercedes-Benz, Ford, Fiat, Nissan, Porsche, con su PDK, Renault y Volvo. Entonces, Grupo Peugeot aparece también por ahí, PSA. Es un fluido que se tiene con estas características. Aquí está el Central Hydraulic Fluid que lo acompaña en el caso de el clutch húmedo, y bueno, pues también aplica para diferentes funciones, homologado también por diferentes marcas. Y finalmente, los fluidos para transmisión CVT, estos tienen mucho que ver que es un variador con dos poleas, donde va a aumentar y disminuir su diámetro, pero ustedes pueden notar la falta de engranajes. Entonces, este fluido, lo único que va a tener presente es el control de la fricción y la temperatura. Entonces, es un fluido totalmente diferente a lo que encontramos en los otros, que sí van a dar protección a engranajes. Aquí se trata de una banda dentada que va conectada a las poleas de diferente diámetro, las cuales van a hacer variar la velocidad. Y esto, bueno, lo encontramos en el Ecotec CVT Fluid. También tiene diferentes especificaciones que se ajustan a todas las arquitecturas de transmisiones CVT, y nos va a permitir que lo podamos usar en un gran número de transmisiones. Varían las especificaciones, hay un par que no aparecen, sin embargo, sí incluye este tipo de aplicaciones, como lo sabemos, bueno, por las equivalencias que existen en el perfil con las especificaciones que sí está cumpliendo el producto y las características de su hoja técnica. No, y bueno, pues en los elementos que integran las transmisiones automáticas siempre debemos de tomar en cuenta ciertos parámetros que son la intensidad de la fricción, la estabilidad, la durabilidad, la resistencia al calor y la absorción, y la compatibilidad de sus aceites y sus aditivos, ¿no? La clasificación, bueno, pues está dada en los requerimientos de su desempeño, en, por ejemplo, actuar como fluido hidráulico, proveer protección contra el desgaste, protección contra la corrosión, remover el calor eficientemente, resistencia a la oxidación, estabilidad al corte, un largo rango de operaciones, hablando de la temperatura,
y las propiedades necesarias como propiedades antiespumantes, son aquellas que necesitamos. Ya casi estamos dando por finalizada. Simplemente nos hace falta ver que en los requerimientos para el fluido, los elementos que siempre deben de estar presentes es que debemos de tener las funciones mencionadas arriba, de funciones hidráulicos, control de fricción y protección a los engranajes. La transmisión que vemos ahí es una Yatco, uno de los principales fabricantes de transmisiones. Haciendo una comparativa con los fluidos de ATF, aquellos que requieren un control de la fricción solamente será el CVT, ahí se difiere con el DST y el ATF. Estos van más enfocados a la protección del desgaste y la protección en materiales de la transmisión como el acero, en la estabilidad al corte, la oxidación. Son elementos que podemos encontrar puramente en la transmisión CVT y en elementos como la oxidación y el control de la temperatura, la protección a los engranajes, irán en el resto de los fluidos ATF. En resumen, bueno, esta es la gama de fluidos propuesta que les va a permitir dar un servicio muy completo. En ellas tenemos los Official Tech ATF Tecron 6, Ecotech Multi-Vehicle ATF Fuel Economy. Estos recuerden que traen las especificaciones Tecron 6 en el caso de estos dos, Mercon LB en el caso del Ecotech, Multi-Vehicle ATF trae Tecron 3, Mercon 5, ATF más 3 más 4. Ecotech DSG Fluid puramente para transmisiones de doble clutch, como la DSG de Volkswagen. Aquí, con recordar su nombre, DSG Fluid, haciendo referencia que esa es la transmisión de doble clutch de Volkswagen, ustedes pueden saber y recordar que este fluido es para transmisiones doble clutch de Volkswagen, al igual que cuando ustedes leen el nombre de Ecotech CVT Fluid, van a saber que es para transmisiones de cambio variable continuo, CVT, ¿no? Los que están abajo son arquitectura un poco más antigua, como por ejemplo Tecron 3, muy para dar servicio a seminuevos anteriores al 2008 y servicio pesado también. Y también tenemos aquí mismo en esta diapositiva los más requeridos en cuanto a engranajes de transmisión y diferenciales, como es el Extentech 75W90 Limited Slip. Recuerden que cuando aparezcan las letras LS, vamos a contar con la aditivación necesaria para proteger diferenciales con deslizamiento limitado, incluidos en vehículos de tracción en las 4 ruedas. Y la versión normal, Extentech 75W90 GL5, donde su GL5 está tan bien balanceado que cubre elementos de cajas de transmisión. Extentech 80W90, un poco más robusto para responsabilidades más rigurosas de trabajo o servicio pesado, al igual que su contraparte normal. Existen el LS, versión LS o deslizamiento limitado, junto con la versión normal 80W90 GL5 únicamente. Este tipo de fluidos ya son una arquitectura más robusta en cuanto a resistencia y durabilidad
de transmisiones expuestas a situaciones difíciles de trabajo. Lo acompaña el Extentec 85W140, ya más específico para diferenciales con su GL5. Y algo digno también de mencionarse es el nuevo fluido, el Multi-Vehicle ATF. Es un fluido para transmisión automática Heavy Duty, por eso su nombre es HDND. Esto es la nueva generación del antiguo ATF HD Long Drain. Por eso viene el New Drain. Este es un fluido para extender los cambios de aquellos vehículos que están utilizando transmisiones automáticas de arquitectura escalonada en servicio pesado con mantenimientos controlados. Fíjense que en una situación normal, un fluido de transmisión de esta índole nos puede dar hasta 60,000 kilómetros, dependiendo del tamaño del vehículo. Pero en este caso, expuesto a trabajo rudo y condiciones difíciles de operación, nos llega a dar el doble de rendimiento. Obviamente esto es un parámetro que no está ajustado al uso en Latinoamérica, y por lo tanto nosotros debemos de disminuir un poco ese kilometraje y hacer algunos cálculos extra, pero aún así está considerado como un long drain, y esto nos va a permitir irnos más allá de los cambios acostumbrados, los periodos de cambios, tanto en kilometrajes como en horas, de vehículos pesados, a los acostumbrados, ¿no? Y bueno, esto es algo de lo nuevo que está presentando en cuanto a transmisiones automáticas, digno de mencionar por si se quiere estudiar y se quiere incluir en el portafolio. Aquí están los números de parte de cada uno de ellos. Existe en la versión 20 litros, 60 y 205 para todos aquellos interesados. Visual es un fluido rojo, así que se ajusta a los fluidos tradicionales de transmisión automática. Y bueno, pues hasta aquí la información de fluidos de transmisión. Espero que haya sido de utilidad y de su agrado. Y bueno, queda el espacio para las preguntas. Exacto, Daniel. Muchísimas gracias por todo el conocimiento que nos compartiste. Pueden escribirnos en la opción de preguntas y respuestas. Y ahí por ese medio yo voy a estar leyendo para que Daniel nos pueda responder. Mientras nos van haciendo las preguntas, Daniel, voy a compartirles a todos una encuesta de satisfacción. Así que en sus pantallas les va a aparecer una pantallita con unas preguntas. En este momento ya está activa la encuesta, pueden ir respondiendo y también pues esperando que las personas nos vayan escribiendo sus preguntas en el chat, en la opción de preguntas y respuestas, pues. Muchísimas gracias, Daniel. No, Muy gracias a ustedes interesante la capacitación. atender. Gracias a ustedes por atender, y bueno, yo sigo aquí atento a sus preguntas. Recuerden que también nos pueden alzar la mano si de pronto quieren hacerlo pues directamente. Nos pueden alzar la mano y con gusto les daremos voz para que puedan hablar y explicarle a Daniel mejor la duda que tengan. Bueno, todavía no tenemos preguntas. Quiere Creo decir que se pues que todo impactaron demasiado, muy, caray. quedó muy claro todo, Daniel, exacto. Bueno, Por el se momento. trató de hacerlo un poco sencillo para que fuera digerible y no tuvieran grandes situaciones, pero bueno, Sí, cualquier pregunta es bien bastantes recibida. temas. Sí, Daniel, muchísimas gracias. Igual recuerden que la encuesta está en sus pantallas, la pueden ir contestando, a lo que también nos pueden ir. No sé si me escuchan. Sí.
Ok, recuerden que en sus pantallas aparece la encuesta, también nos pueden ir escribiendo cualquier duda que tengan, Daniel con mucho gusto, y si no, lo pueden hacer a través del correo, y Daniel pues también, si no alcanzamos en este espacio, lo responderá después. Creo que Daniel también lo puede hacer. Sí, claro que sí. Bueno, ahí no, aquí nos están escribiendo, muchas gracias, excelente exposición, nos escribe Robert Gote, muchas gracias, Raúl nos escribe que esperamos la grabación para repasar, está bien Raúl, claro que sí. Nos siguen escribiendo más comentarios positivos, pues por la capacitación, Daniel, por el momento no tenemos preguntas, creo que quedó todo muy claro. Recuerden nuevamente que si tienen alguna duda nos pueden escribir y con gusto Daniel les responderá por correo electrónico. Daniel, creo que hemos finalizado por el día de hoy. Muchas gracias por el espacio, por brindarnos todo tu conocimiento y a todos por conectarse y por la puntualidad. Gracias a todos, excelente día. Quedo pendiente por si llegan por ahí algunas preguntas al correo, por supuesto que les estaremos respondiendo. Vale, Daniel, muchísimas gracias. Siguen llegando comentarios, solamente muy buena la capacitación y esperamos pues que surjan nuevos temas. Y nada, gracias Daniel y gracias a todos. Que tengan un excelente resto de día. Gracias. Chao.